El Señor Jesús está llamando. ¿Quién al campo a trabajar irá? ¿Quién irá buscando a los perdidos? ¿Quién la senda les enseñará? Háblame, háblame, oh háblame, háblame. Sí, Señor, háblenos a través de su palabra. Muy buenos días, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Qué gozo es estar compartiendo la palabra del Señor, sabiendo que allá donde usted la recibe también se gozará de la misma manera. Vos y Ruth una moabita y vos un judío, hijo de una ramera llamada Rahab. Qué historia tan fascinante, hermanos. Vivían en medio de una generación que no conocía a Jehová, en donde cada uno volvía a hacer cada vez lo malo. Es un ciclo nocivo y repetitivo en todo el libro de los Jueces. El capítulo 2, versículo 11, el capítulo 3, versículo 7, el capítulo 3, versículo 12, el capítulo 4, versículo 1, el capítulo 6, versículo 1 y el capítulo 10, verso 6 dicen exactamente lo mismo. Y el pueblo de Dios volvió a hacer lo malo delante de él. Recordemos los casos de Sansón, Gedeón, Micaía, el levita y su concubina, la guerra de Israel contra los de Benjamín y cómo estos tomaron para sí mujeres. Aún así, hermanos, entre toda esta generación despiadada y olvidadiza de las bendiciones de Dios, aún así vemos a vos, un hombre santo y justo en toda la extensión de la palabra, mostrando con esto que aún en el tiempo más oscuro de la humanidad, se puede agradar a Dios. Por lo tanto, nosotros no tenemos excusa. Muchas veces nosotros somos muy vulnerables y decimos, hermano, pero ¿qué importa que hablemos así? Todo el mundo lo hace. ¿Qué importa que veamos este tipo de películas? Todo el mundo los ve. Son jóvenes. ¿Qué importa que vayan a esos lugares? Todo el mundo va. ¿Qué importa que escuchen esta música? Todo el mundo la escucha. No tenemos que hacer lo que todo el mundo hace. Vos es un ejemplo. El compromiso es con Dios, queridos hermanos. Y nosotros decimos estar comprometidos con Dios. Por lo tanto, en esta historia podemos ver de una manera tangible la providencia de Dios, por ejemplo, en las siguientes observaciones. Qué casualidad que Elimelech, esposo de Noemí, se fue a vivir a Moab. Qué casualidad que su hijo, por rebeldía, se casa con una mujer gentil llamada Ruth. Que orientada por su suegra, cree en Dios y regresa con ella a Belén. Qué casualidad que fue a cegar al campo de Boz cuando Ruth se acercó ahí, pariente de Elimelech. Qué casualidad que ese día Boz visita el campo y ve a Ruth. Qué casualidad que él es bueno y le invita a comer de lo que él trae. Que ellos se enamoran y más tarde se casan y terminan por formar parte del linaje del Mesías, sí, de Cristo. Pero resulta, queridos hermanos y queridos amigos, que nada de esto es casualidad, sino que esto es el resultado de confiar y esperar en Dios. ¿Cuántas veces quizá no pensó vos? ¿Por qué no he encontrado una mujer para mí? Porque vos no era muy joven. También Ruth pudo preguntarse, ¿por qué este Dios me ha quitado a mi esposo y me ha dejado sin hijos? Así que en esta linda historia, todo parecía perdido para estos tres personajes, pero no sabían lo que Dios les tenía preparado para sus vidas. Hermanos, amigos, de la misma manera nosotros que vivimos en una sociedad muy mundana, comprometámonos a servir íntegramente a Dios y un día seguramente nuestras vidas serán grandemente bendecidas por Él.
A mí no me cabe la menor duda de lo que estoy diciendo y compartiendo con ustedes. Y de esta manera, hermanos, aprenderemos en estas lecciones del libro de Ruth grandes e interesantes, hermanos, lecciones para cada uno de nosotros. Voy a compartir ahora, hermanos, la lección de esta mañana, uniéndola con la del día de ayer. Le llamaremos a esta lección tan interesante, es más dorado el trigo del vecino. ¿Ha oído ese dicho, ese adagio? Seguramente que sí. Ahora iremos al mismo libro de Ruth, en el capítulo 1 y en el versículo 1 al 5. Así que abra su Biblia, por favor, hermanos, conmigo, y vamos a leer Ruth, capítulo 1, versos 1 al 5. Dice la Escritura: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Familiarícese con estos nombres. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Si usted, hermana, está a punto de dar a luz a un hijo, o a lo mejor va a tener cuates, bueno, le anticipo, aquí tiene 2 buenos nombres, Malón y Kelión. ¿Qué les parece? Estos eran efrateos, es decir, de la tribu de Efraín, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Note, queridos hermanos y amigos, que la Escritura no nos dice la razón del por qué. Pero miles de personas tienen esta perspectiva en muchos aspectos de su vida. Siempre están pensando que su compañero es mejor que ellos, o tienen mejores casas, o hijos, o vestidos que ellos. Esta teoría de que es más dorado el trigo del vecino, o es más verde el pasto de mi vecino, esa teoría es muy peligrosa y muy dañina. Esta familia, la que estamos leyendo, aprenderá que este refrán no siempre es verdad, aun cuando este pasaje nos evidencia la disyuntiva en la cual se encontraba Elimelec, pues había hambre en Belén. Elimelec y su familia enfrentaron este periodo de hambre. Aprenderemos a ser muy cautelosos con nuestras decisiones y sobre todo poner a Dios en primer lugar, aun cuando tengamos hambre. Hay muchas personas e incluso hermanos que ante una necesidad ceden a un mal comportamiento diciendo: hermano, ¿qué quiere que haga? Tuve que mentir, tuve que venirme indocumentado para este lugar porque en mi casa no había mucho trabajo. Entonces priorizan la necesidad en vez, hermanos, de hacerle caso a Dios. Escuchemos lo que ocurrirá en esta interesante historia. Personajes de nuestra historia, como ya vimos, Elimelec. ¿Sabe lo que significa el nombre de Elimelec? Dios es mi rey. Noemí significa graciosa. Malón, enfermizo. Kelión, terco. Boaz, fuerte. Ruth, amigable. Orfa, joven. Y la palabra Belén significa la casa donde hay pan. Y curiosamente ahora hay hambre en Belén. ¿No será que Dios quiere mandarles un mensaje? Moab significa vasija de uso inferior, bote de basura. Más o menos eso es lo que significa. Hermanos, el tiempo se me ha ido muy pronto, pero el día de mañana continuaremos con esta interesante historia. Que Dios les bendiga. Hasta mañana. Cuando el trozo de carbón ardiente al profeta fiel purificó,